Muy buenas tardes a todos los oyentes. Ministerio Evangelístico con la noticia del cielo a la tierra, la buena nueva de salvación. Queridos oyentes, hoy les queremos compartir la linda enseñanza, esta historia en el libro de Génesis, en el capítulo 46, donde la salida del pueblo de Israel, de Jacob, sus hijos y sus hijos y sus hijos, programan el viaje para Egipto, para salir a Egipto, el plan de Dios contra Jacob y su familia. Hoy le presento a nuestro pastor, que nos acompaña, viene del extranjero y viene a acompañarnos aquí en esta grabación. Tenemos al pastor Juan. Dios los bendiga, hermanos. Gracias, hermanos, pues yo vengo más cerquita. Queremos traer las noticias del cielo a la tierra, el mensaje del Evangelio, buenas noticias para cada uno de nosotros de parte de nuestro Dios. Bueno, aquí un breve resumen del capítulo 46. El capítulo 46 de Génesis narra el viaje de Jacob y su familia a Egipto, impulsado por la provisión de José y la promesa de Dios de que estaría con ellos en la tierra. Se destacan tres sesiones principales: el viaje a Egipto, el encuentro de Jacob con José y la presentación de la familia al faraón. Jacob, llamado ahora Israel, llega a Beerseba y ofrece sacrificios a Dios. Dios se le aparece en una visión asegurándole que no tema descender a Egipto y prometiéndole que allí crecería como una gran nación. Jacob y su familia, junto con todas sus posesiones, emprenden el viaje en los carros que Faraón les había enviado. Pastor, este es el breve resumen. Qué bueno, hermano. Un capítulo donde ya estamos viendo la conclusión de esta historia, de cómo el pueblo de Israel comienza, o ya había comenzado, con una promesa de Dios para Abraham en el capítulo 12. Ya concluyendo este libro, el libro de los principios, el libro de Génesis, que significa principio, comienzo. Y es allí donde comienza no solamente la humanidad y la creación, sino la nación y el pueblo de Israel. Ese pueblo de la promesa, por medio del cual Dios llevaría a cabo su plan redentor. Ya Jacob ha recibido una gran noticia, algo que tal vez no esperaba, o tal vez dentro de su corazón habría algo de esperanza de que su hijo José aún viviese, pero por el plan y la providencia de Dios, José estaba vivo y estaba allí en Egipto, era un príncipe en Egipto y fue el medio que Dios usó para preservar esta familia de Jacob. Mientras los hermanos de José le cuentan a su padre todo lo que había acontecido, yo veo que Jacob, mi hermano, no se llenó de enojo, de ira contra sus hijos, sino simplemente les dijo: basta, mi hijo está vivo. Eso es lo que importa. Él vio la mano de Dios, él vio el respaldo de Dios, y eso le llenó de gran felicidad a una edad tan anciana ya. También vemos aquí en el versículo 1, dice: Israel salió con todo lo que tenía y llegó a Beerseba. Beerseba significa pozo del juramento o pozo del 7. Beerseba es una región que se encuentra al sur de Canaán. Y limita con el desierto del Negev. Y dice también el versículo y ofreció sacrificio a Dios, la reverencia, el amor, la provisión. Poner todo en manos de Dios antes de nuestra salida, antes de todo lo que tengamos que hacer antes de Dios. Eso fue lo que hizo Jacob, poniendo en manos de Dios, y que Dios ratificara que le iba a acompañar, que iba a estar con él en ese viaje. Por eso ofreció sacrificio. Y Dios llamó a Israel en una visión. Dios también allá se le había presentado en visión a Abraham, a Samuel, a muchos. Y Dios habló a Israel y lo llamó 2 veces por su nombre, su propio nombre original, Jacob, porque él ya después se llamó Israel. Pero 2 veces Jacob, que significa identidad, que ese fue el nombre que lo colocó, y que con él directamente estaba hablando, y que él tenía que, al llamarlo Jacob, era que Jacob tenía que poner toda su confianza en Dios, que Dios le iba a respaldar en ese viaje y que Dios le iba a guiar.
También, Amén, hermano, amén. sí, hermano. Jacob adoró a Dios y Dios le habló y Dios le dio ese sello, esa certeza y esa paz para que viajara, porque Dios iría con él, porque seguro que él tendría temor e incertidumbre de qué pasaría con él y su familia, pero Dios le dio su palabra de confianza y su promesa de que él estaría con ellos allí en Egipto. También nos habla aquí en el versículo 3 y dijo, yo soy yo soy Dios, el Dios de tu padre. Aquí le está recordando que es el mismo Dios de pacto, el mismo Dios que cumple su promesa, la misma promesa que le había dado a Abraham, a Isaac, y también se la está dando a Jacob. Y que tenía que confiar en él, que tenía que salir de ahí y que él lo iba a respaldar en todos y que iba a hacer de él una gran nación y que él lo iba a guiar. Amén, hermano, amén. El plan de Dios estaba consumándose, estaba concluyéndose con esta familia y era allí el lugar donde Dios había determinado llevarles. Por medio de una hambruna, Dios orquestó todo porque Él es soberano y Él tiene el control de todo. Aún la hambruna Dios la usaría con este propósito. ¿Qué estaría pensando Jacob después de haber escuchado esos sueños de su hijo José? Cuando él habló, cuando él les narró de que todos se postrarían ante él, Sí, hermano, y cómo Dios había llevado a cabo todo esto que había hablado a José, cómo Dios había preparado aún la maldad de los hermanos de José para al final hacer un bien. José se había dado cuenta de ello y por eso no condenó a sus hermanos, pero era necesario que estos hermanos de José fueran tratados por Dios, porque su intención siempre fue egoísta. Entre ellos buscaban cada uno su bienestar y sabemos que eso no iba a poder ayudar y contribuir para el bienestar de esta familia que comenzaba, este clan que comenzaba, esta nación. Y Dios trata con ellos. Miren que en los capítulos anteriores, mi hermano, José en 3 maneras engaña a sus hermanos, pero con una intención. Dios usa a José para ver qué había en el corazón de estos hombres. Pero yo creo, mi hermano, que ya Dios había tratado con ellos. El remordimiento en su conciencia al ver a su padre triste y ahora ver a su hermano que le hicieron tanto mal y ahora él hacía bien. Esta es la conducta, mi hermano, de un hombre de Dios. Cuando le hacen mal, pagar con bien. Eso es lo que nos enseña Jesucristo. También vemos acá, pastor, acá en el capítulo, versículo 8, la confirmación del cumplimiento de la promesa hecha a Jacob. Vemos ahí el conteo que hubo ahí, ese conteo intencional de parte de Dios, porque tenía que haber una iniciativa, algo, contar cuál es la cantidad de personas que iban a ingresar a Egipto. Para más adelante verse el cumplimiento de la promesa donde iban a hacer una gran nación. En sí entraron 70 personas. Los hijos de Jacob y los hijos de los hijos de Jacob y las hijas de los hijos de Jacob. Fueron más de 70, prácticamente en la Biblia la palabra dice 70 personas. Y ese fue con ese fin, de dejar un antecedente, que entraron 70 personas y que de ahí se iba a cumplir esa promesa de que iban a ser una gran nación. También vemos, pastora, que en estos versículos el encuentro de José y de Jacob y José, vemos que cuando entra, vemos primero que Jacob envió delante de sí a Judá, para que Judá los guiara, los llevara y llegara primero y le comentara y le hablara a José, para que se encontraran en Gosén. Vemos el liderazgo de Judá, ya usted lo había dicho, que Judá ya venía desempeñando ese liderazgo, ya que de ahí, de esa tribu de Judá, donde venía la línea mesiánica, el linaje, bueno, mi hermano, a nuestro Redentor hoy, Judá Jesucristo. Es un hombre que muestra una actitud y un proceder diferente. Vemos que el hermano mayor era Rubén y Judá era el tercero, y que Rubén no era un hombre responsable que velara por el bien de su familia. Pero vemos ahora a Judá, un hombre que
quería preservar a su familia, que cuando pide a su papá que le deje llevar a Benjamín con ellos para que tengan credibilidad ante José y puedan recibir la ayuda de ellos. Judá le dice a su papá que él va a responder, por su hermano. Y yo veo esa intención de parte de Judá de ponerse en lugar de otro, de velar por el bien de otro. Luego, cuando ocurre este incidente de la copa de José, que termina en el costal de Benjamín y les hacen regresar ante José y que podían haberlos matado a todos, Judá se antepone también de esta manera como sustituto y le dice a José: tómeme a mi esclavo y deje ir a mis hermanos y deje ir a mi hermano Benjamín. Qué bueno, hermano, ver que Dios está mostrando ese plan que ha tenido de redención, porque de Judá, como acaba de mencionar, vendría el Redentor, aquel que se pondría en el lugar de ustedes y de nosotros para dar su vida por nosotros. Y así Judá estaba mostrando, o sea, el narrador del Génesis quiere que centremos, que enfoquemos la atención ya no en el mayor, como era costumbre en Medio Oriente, sino en el tercero, en Judá, porque de allí vendría ese linaje real por el cual también vendría nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Bueno, yo le corrijo un poquito, no es el cuarto. El cuarto. Bueno, mi hermano, listo. Okay. Está bien. También vemos el encuentro entre José y Jacob, o Jacob y José. Vemos cómo se apresura José a los brazos de su papá, lo abrazó, lo besó y prácticamente lloró también de alegría. Jacob también sintió lo mismo a ver personalmente a su hijo, el cual llevaba mucho tiempo de sufrimiento llorando por él, porque ya sabemos la historia que hicieron su hermano por celo, porque José fue hijo en la vejez de Jacob, fue preferido. Entonces ese fue el celo de los hermanos, tanto que planearon su muerte, pero al final lo metieron en la cisterna, estaba seca y ya sabemos lo que pasó, que pasaron los enanitas, yo no sé eso. Y lo vendieron, pero mire, todo tiene un propósito porque desde que llegó a Egipto, cayó allá lo compró el capitán de Faraón, y fue allá quien gobernó en la casa de ese capitán. Amén, hermano. Bueno, podemos ver, hermano, la providencia de Dios, cómo Dios todo lo usó para bien, para el bienestar de su pueblo, para preservar a esta nación de Israel. Precisamente el lugar de Gosén era estratégico, ¿cierto que sí? Tierra fértil, tierra adecuada para la ganadería y para el pastoreo de ovejas. Rica esa tierra, y por eso José planeó esa idea, porque ya como los egipcios aborrecían a los pastores de ovejas, entonces José miró cómo llegar a Faraón para proteger y preservar a su familia, y que Faraón diera esa tierra a ellos. Lo hizo pasar primero que todo como ganaderos, aunque tienen el significado parecido, ganadero y pastor de ovejas, pero eso, Dios sabe cómo da sus cosas, eso agradó a Faraón y le dio la tierra, donde se fructificó, donde se creció y donde se volvió nación, porque ahí crecieron las 12 tribus. Qué bueno, todo lo preparó el Señor, y nosotros hoy podemos estar agradecidos con Dios de ver su providencia, que Dios tiene cuidado de su pueblo, de sus hijos, y todo lo que Dios hizo y todo lo que está registrado en el Génesis. Este cuidado no solamente era para esta nación, sino que era un cuidado para nosotros, porque Dios no solamente planeó bendecir a Abraham, a su familia, sino que por medio de Abraham Él promete bendecir a todas las familias de la tierra. Nosotros somos bendecidos, alcanzados, hijos de Abraham por la fe. Entonces toda esta conclusión que se va ya desarrollando en el libro de Génesis nos debe llevar a confiar, a recordar de que independiente de las circunstancias que puedan acontecer en la vida del pueblo de Dios, Dios todo lo tiene preordenado.
para ese plan final, para ese plan de salvación, porque lo más importante para Dios es la salvación, es el plan que prima en toda la escritura, la redención del hombre. Y aunque pasen cosas en nuestras vidas, en personas que nos rodean, tenemos que confiar de que todo va a apuntar al plan salvífico de Dios y que al final vamos a estar gozosos y agradecidos con nuestro Dios. Sí, hermano, sí, pastor. Dios es un Dios justo, un Dios que ordenado, un Dios que le gusta el orden, un Dios Bueno, mi hermano. que sabe lo que hace y que todo tiene un propósito para nuestro bien. Qué bueno, ¿qué tal? Le damos gracias al Señor por esta palabra. Sí. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, gracias por tu enseñanza, por tu Santo Espíritu en nosotros, gracias. Gracias por darnos esa dicha de compartir tu palabra, de que esta palabra llegue a toda persona, mi Señor, que la necesite y que conozca más de ti, de tu historia, de tu palabra, de tu Biblia. Gracias por tu Santo Espíritu en este lugar, mi Señor. Te agradecemos, te bendecimos y, mi Señor, guíanos a ser obediente a tu palabra. Guíanos, mi Señor, a vivir conforme a tu palabra, a ser piadoso, mi Señor, a ser temeroso de ti, mi Señor, y que todo lo que hagamos lo hagamos para ti, mi Señor, agradándote en todo. A ti la gloria y la honra, en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga. Gracias. Dios les bendiga. Tampoco